Buenos días a todos. El día de hoy para mí es muy especial porque, aunque estoy grabando en jueves, esto va a subirse mañana viernes, que es Erev Pesach. Como ya les había platicado, los festejos en la tradición judía empiezan en la víspera. Entonces, mañana viernes empieza el festejo de Pesach, que en español se tradujo como la Pascua. Y en este caso es la Pascua hebrea, porque también está para los católicos la Pascua de Resurrección, de la que hablaré después. La festividad de Pesach podría también llamarse como la festividad de la liberación, de la libertad. Y se refiere a conmemorar la salida de los judíos de Egipto hace miles de años, donde eran esclavos. No voy a hablar en esta ocasión de toda la historia de Moisés, que en yiddish lo llamamos Moshe Rabbeinu, y en hebreo sería Moshe. Rabbeinu sería como nuestro rab, como nuestro rabino, como nuestro guía, como nuestro sabio que nos dirige. Y no voy a hablar, repito, de lo que fue la vida de Moisés, que es muy romántica, como niñito, que lo pusieron en una canasta en el río y lo rescató la princesa. No. Voy a hablar de cuando Moisés se identificó como judío al darse cuenta que un soldado egipcio estaba maltratando a un esclavo judío. Y entonces él decide, se enoja tanto que ataca a ese soldado, lo mata y escapa, y se convierte en ya parte del pueblo judío, que en ese entonces era esclavo de el faraón. Moisés tenía un hermano, el hermano se llamaba Aarón. Cuenta la historia de que Moisés, no sé si era tartamudo o tenía algún problema para hablar. Y entonces él hablaba realmente con su hermano, y Aarón era el que hablaba, explicaba lo que Moisés quería decir. También, nada más como comentario al margen, Aarón se convierte en el primer sacerdote de todo el pueblo judío. El pueblo judío consideramos que está formado por tres clases sociales, digamos, ¿no? Sacerdotes, que son los Kohanim, los jueces, que son los levitas, y el pueblo, que es Israel, en su forma general. Entonces resulta que precisamente lo que nos dice la historia es que Aarón fue el primer sacerdote, el primer Cohen, y de él descienden los sacerdotes que voy a mencionar cuando mencione a Jesús. El hecho es que Dios se comunica con Moisés y le dice que se dirige al faraón para que le diga que deje libre al pueblo y que le permita salir. Y entonces resulta que el faraón le dice que sí, pero no le dice cuándo. Entonces resulta que Dios decide mandar lo que se conoce como las 10 plagas, que así brevemente diré que son, las tengo aquí apuntadas, déjenme encontrarlas. Primero es así como de sangre, luego de ranas que invaden digamos a la población, sobre todo de la élite, de las grandes clases egipcias. Luego siguen piojos, luego siguen fieras salvajes, peste, sarna y cada vez langosta, granizo, oscuridad. Son las nueve. Y entonces resulta que no había manera de que, a pesar de todas estas plagas, el faraón permitiera la salida de los judíos. Y entonces Dios decide
como última plaga matar, que muriera el primogénito de las familias egipcias. Cuenta la historia que se llama Haggadah, que es como la leyenda, es una historia que se llama Haggadah, donde se cuenta todo lo que les estoy diciendo y más sobre la salida de los judíos de Egipto. Entonces Dios decide, como repito, como última plaga, que fallezca el primogénito de cada familia egipcia. Y cuenta la historia que habla con Moisés para que le diga a todos los esclavos judíos que sacrifiquen un cordero, y con la sangre del cordero en el dintel de la casita de cada uno de estas familias judías ponga una marca de sangre, para que entonces Dios salte esas casas y en esa casa no muera el primogénito. Eso quiere decir Pesaj. Pasaj quiere decir saltar, aunque la tradición católica consideran que la palabra Pesaj o Pascua es pasar. Perdón. El hecho es que efectivamente cuando sucede que muere el primogénito del faraón, entonces él ahora sí dice, bueno, ya con eso ni modo, los dejo salir. Y lo tienen que hacer en una forma tan apresurada que las mujeres no tienen la posibilidad de hornear el pan para comer en el trayecto en el que se van a alejar de Egipto hacia el desierto del Sinaí. Entonces, por eso es una tradición en el festejo judío, primero, que se tiene que evitar y se tiene que limpiar toda la casa el día anterior de toda una serie de cereales, como sería la cebada, la avena, el centeno y el trigo. Debe de limpiarse toda la casa, así con los rincones, para que no quede ninguna seña de estos cereales fermentados, que en hebreo se llama hametz y en yiddish se llama hometz. Y entonces resulta que para la mujer judía muy ortodoxa es la labor de toda una semana. Limpiar la casa, sacar el pan, no se puede comer pan durante 7 días en Israel, 8 días en la diáspora, para cumplir con los días que se supone que se debe festejar Pesaj. Entonces, soy medio enredada, pero ahí les va el rollo. El hecho es de que decide el faraón que salgan los judíos, y llegan al Mar Rojo, y entonces las aguas se abren para que los judíos puedan atravesar el mar y lleguen al desierto de Sinaí. Obviamente, como sucede en cualquier caso donde un dirigente, el poder como siempre, dice, ya se fueron, ahora te manda a ti, manda a sus tropas a que los persigan para que no los dejen irse. Pero cuando los egipcios llegan, el mar ya se volvió a cerrar. También he leído que hay una serie de documentos que quieren probar científicamente todo lo que la Biblia relata. Y parece ser que sí hay un momento en no sé cada cuántos años, en donde efectivamente el Mar Rojo, por razones físicas, meteorológicas, se abre. Y ese fue lo que pasó en ese momento en el que los judíos atravesaron el Mar Rojo y llegan al desierto de Sinaí, en donde permanecen por 40 años. ¿Por qué 40 años? Tengo entendido que son 40 años porque es lo que Dios consideraba que el individuo o que la población iba a aprender a ser libre. Le iba a llevar al pueblo judío dejar de ser esclavo mentalmente y aprender a ser libre.
Eso se llevaba 40 años. Y entonces, como sucede con muchas cosas en el pueblo judío, que es lo que nos hace permanecer a pesar de persecuciones y a pesar de tanta tortura y deseos de que desaparezcamos, es porque cuidamos nuestra tradición y nuestra historia y nuestras costumbres. Y en el caso de la tradición judía, cuando se festeja el Seder, es con una cena en especial que se llama Seder. Seder quiere decir orden. ¿Y por qué orden? Porque la cena de Pesaj lleva un determinado orden, se lleva a cabo con un determinado orden. Y ese orden consiste, primero antes que nada, se bendice el vino, se bendice la matzá y luego se hacen 4 preguntas que el menor de la mesa debe hacerle al patriarca. Y esas 4 preguntas en concreto es, bueno, abuelito o bisabuelito, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no podemos comer pan? ¿Por qué comemos cosas amargas? ¿Por qué nos sentamos en determinada manera? Y entonces el patriarca cuenta la historia de todo esto que les estoy diciendo, cómo salieron los judíos, cómo llegaron al desierto y todo lo que tuvieron que vivir y sufrir para lograr sobrevivir en el desierto y por fin llegar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Lo que es muy importante para mí es 2 cosas. Primero, que todos los festejos judíos, más bien, sí, llamaremoslos judíos, están relacionados y vinculados con la naturaleza. Entonces, el festejo de Pesaj también se llama la fiesta de la primavera, que en hebreo sería Hag de Shel Aviv. Aviv en hebreo quiere decir primavera, porque también coincide con el momento en que empieza la primavera y tiene que ver también con si es o no el momento para empezar a sembrar. Y volviendo al tema de la comida, una de las tradiciones más importantes de la tradición de Pesaj es que debe ponerse en el plato, en el centro, una serie de alimentos que representan lo que significa el festejo de la Pascua, de Pesaj. Ese plato debe estar en el centro de la mesa y debe llevar un huevo, debe llevar un pedazo de carne, y normalmente en el caso de mi familia siempre se ponía una piernita de pollo, lechuga, jaroset, que es una mezcla de manzana con nuez y con miel, raíz picante. Esta raíz picante nosotros lo llamamos jrein, que se conoce en los Estados Unidos como horseradish. Lo que pasa es que el jrein, la característica que lo diferencia es que se le pone betabel y es muy picante, entonces tienen que comer así como pedacitos, muy poquito que se le pone a la comida porque si no pica muchísimo, y se pone una verdura. Y en el centro, como decía, se pone la lechuga. Cada una de estas elementos significan una representación de lo que se sufrió, de lo que carecimos o de lo que sí tuvimos. Yo nada más voy a hacer hincapié en lo que es precisamente el jren, la raíz amarga, que es lo que significa lo amargo, lo difícil, el sufrimiento que fue para el pueblo judío. Ay, lo voy a llorar. Salir de Egipto y llegar al desierto. Quiero aclarar que en ese momento el pueblo se llamaba israelita, todavía no era judío, todavía no parecía Judea, esto fue muchísimo antes. Y entonces, si queremos concretar en términos que para todos son muy importantes las palabras y ponerle el nombre, voy a concretar
las palabras que significan Pesaj. Empezaremos por la comprensión entre uno y otro, la justicia, la unidad, la integridad y obviamente la libertad, el amor, la paz y la comprensión. Aunque no lo crean, porque siempre se ataca al pueblo judío de ser agresivo, de controlar al mundo, etcétera, etcétera, pero siempre ha estado dentro del concepto del judaísmo la palabra paz y la palabra hermano. Y entonces, en muy pocas palabras voy a decir por qué se habla de libertad y por qué se habla de integridad, pero sobre todo de universalidad. Universal, ¿por qué? Porque cuando los israelitas estaban en el desierto, Dios se le apareció a Moisés a través de una planta, ahorita no recuerdo el nombre, zarza. Una zarza que se estaba quemando, o sea, estaba como incendiada, pero no se consumía. Y entonces Moisés entendió que debía alejarse y se retiró hacia el monte Sinaí para hablar con Dios. Y ahí Dios le dio los 10 mandamientos. Perdón. Baja Moisés con los 10 mandamientos y se da cuenta que el pueblo está tan desesperado, está tan frustrado, está verdaderamente tan... se siente tan engañado que dice, no, Dios no es lo que dice Moisés que es. Y entonces producen, yo siempre me he preguntado cómo lo hicieron, pero producen lo que se conoce como el becerro de oro. Y entonces cuando Moisés baja, se encuentran los judíos venerando un becerro de oro. Y se enoja muchísimo y la tabla, porque pues entonces no se escribía así como, obviamente no en internet, pero tampoco en un cuaderno. Entonces rompe los 10 mandamientos y se enoja muchísimo y decide regresar nuevamente al monte Sinaí. Y ahí es donde nace el idioma y donde nace todo lo que vamos a tener como bagaje cultural, tradicional e histórico del pueblo judío. Y baja con los 10 mandamientos que, como lo dijo un rabino que recibí en un video hace poco, se pueden concentrar en lo que ya he dicho muchas veces: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que este rabino que leí dijo, que para poder amar a tu prójimo como a ti mismo, primero tienes que amarte a ti mismo. Por lo tanto, hay que amarse para poder dar amor, aunque parece frase hecha que todo el mundo dice, pero en esencia eso es. El hecho es de que la trascendencia de todo este hecho es, por un lado, los 10 mandamientos, que son los principios morales, la ética, llamémosle así, que debe dominar la relación entre los seres humanos. No matarás, no robarás, no desharás a la mujer de tu prójimo, pero antes que eso, respetarás los festejos, respetarás, que eso es muy importante, respetarás a tu padre y a tu madre. Y todo el mundo se pregunta, ¿por qué respetarás? Porque hay muchos conflictos luego entre hijos y padres. No dice amarás a tu padre y madre, dice respetarás. Porque eso es importante. Tal vez no hay amor, pero el respeto debe haber siempre. Y entonces eso, los 10 mandamientos, las 10 maneras de comportarse, las 10 leyes de conducta son los que, nos guste o no, como digo, el que le duela, el que se sobe, han condicionado, han marcado la conducta que debe seguir el hombre en sociedad. Y yo no voy a entrar en mayores detalles, salvo lo importante que es para el pueblo judío cumplir con sus tradiciones.
que eso es precisamente, tengo una historia de un presidente que hablando con Ben Gurión, un presidente norteamericano que hablaba, no, es que los judíos para acá, para allá, que si pierden, que si ganan su tradición. Y entonces Ben Gurión le pregunta al presidente norteamericano si acaso los niños norteamericanos se saben el nombre del capitán del barco, creo que se llamaba Mayflower, donde llegaron los primeros peregrinos de Inglaterra a Estados Unidos. Y le pregunta también, ¿y acaso supieron estos, saben los niños lo que estos personajes que llegaron en ese barco comieron? ¿De qué hablaron? Eso, obviamente, los niños norteamericanos ni idea. Yo estoy segura de que un niño norteamericano ahorita le pregunta quién era el capitán del Mayflower y va a decir que es eso del Mayflower, porque no tiene cómo llegar. Pero le puede preguntar a un niño de 8 años judío, ¿qué es eso de Pesach? ¿Qué es la matzah? La matzah es el pan asno, y cualquier niño judío va a saber contestarle. Eso es lo que yo quiero destacar de lo que es la tradición judía. Y voy a irme de ahí a que la tradición judía ha permanecido en tal forma que fue el elemento que determinó la conducta de Jesús. El Seder fue la última cena de Jesús. Casualmente ahora coinciden casi. El Jueves Santo se conmemora lo que fue cuando lo apresaron, y el Viernes Santo, que va a ser Erev Pesach, es cuando lo crucifican. Y al respecto quiero decir varias cosas. Una de las cosas con las que yo crecí fue que los judíos mataron a Jesús, mataron a Cristo. Y yo quiero decirles que estudié al respecto, conocí bastante al respecto, y definitivamente había una élite de poder en ese entonces en Jerusalén, como lo hay ahora y como lo ha habido durante los siglos eternos, que eran los Kohanim, los sacerdotes, y que determinaban en forma tal vez arbitraria lo que el pueblo debía hacer. Y Jesús sintió que había un abuso del poder de estos dirigentes hacia el pueblo. Entonces, para los judíos, que ya son judíos, porque ya una vez que llegan del desierto del Sinaí con Yoshua, porque Moisés muere antes de llegar a Canaán, la historia muestra se crea el reino de Judea, el reino de Israel, vence el reino de Judea, y de ahí el nombre judíos. Cuando nace Jesús, ese territorio se llamaba Judea. Entonces Jesús era judío por nacionalidad y por religión, porque en ese entonces la única religión monoteísta que existía era la religión judía. La religión cristiana nace con Jesús y se fortalece porque Constantino, creo que fue el emperador que tuvo que abandonar Roma y llega a Constantinopla, es el que decide de que deben creer y seguir con la creencia de la tradición cristiana, y creo que Constantino ya es el que establece la Iglesia Católica. Yo no sé mucho de esto, obviamente, a lo mejor Erika lo sabe, pero lo que sí es clarísimo es que Jesús, como insisto, era judío por religión y por nacionalidad. Sobre todo porque en la tradición judía, quien hereda la judeidad, llamémosle así, es la mujer. Y la Virgen María fue la madre de Jesús y era judía. ¿Por qué el judío siente que no puede considerar a Jesús como el Mesías? Porque según lo que yo sé, puede ser que esté equivocada, pero lo que yo sé es que cuando el Mesías llegue, las condiciones del mundo
deben ser, primero, que el cordero pueda dormir con el león, que las armas, los fusiles se conviertan en arados y sobre todo que el Mesías es un descendiente del rey David. Lamentablemente, Jesús no era descendiente de José, José era descendiente del rey David, pero José no es el padre de Jesús. El padre de Jesús, yo tengo entendido que es el Espíritu Santo. Es decir, sabemos quién es la madre. Él habla de padre como Dios. Y Dios es el padre de todos los judíos. Como lo dije en alguna ocasión anterior, se habla en plural. El judío cuando reza en plural. Entonces todos los judíos, todos los seres humanos para el judaísmo somos hijos de Dios. Es por eso que para el pueblo judío no se puede considerar que Jesús sea el Mesías. No estoy haciendo ningún sacrilegio ni estoy haciendo blasfemia. Estoy dando una explicación histórica, totalmente histórica, exacto, de lo que pasaba entonces. Desde entonces nace, precisamente en el siglo I, nace el cristianismo y Judea se llama Palestina hasta el año 335 después de Cristo, en que los romanos que dominaban ese territorio y muchos más decidieron cambiar el nombre de Judea a Palestina, realmente a Siria Palestinae, que quiere decir sitio de filisteos. Y lo que trataban era de decirle a los judíos: ustedes, sus enemigos son los filisteos, se callan porque apoyamos a los filisteos. Y es importante también aclarar, el Islam, que es la religión de los musulmanes, que creen en Alá, nace en el siglo VII después de Cristo, en el 600 y tantos. Esto me parece muy importante decirlo porque ahora que hay tanto conflicto en Israel con respecto a los palestinos, si son refugiados, si llegaron antes, si llegaron después, el pueblo palestino como tal era judíos, musulmanes y cristianos que estaban en un territorio llamado Palestina, y que cuando se fueron los romanos porque fueron vencidos por el Imperio Otomano, seguía siendo Palestina y llegó a ser Palestina hasta 1948, en que se retira el mandato británico al que se le da ese mandato en la Sociedad de Naciones en 1922. La realidad es que tenemos que pensar que todos somos seres humanos, que todos merecemos vivir con dignidad, que todos merecemos vivir con decencia, y que es imperdonable que un ser humano quiera abusar de otro por la fuerza física, por la fuerza económica o por la fuerza psicológica. Yo creo que me quedo aquí y que Erika, ahora sí, que creo que de este tema conoce poco, que me pregunte o que complete con su propia experiencia de vida lo que yo estoy diciendo. ¿Qué tal la clase de teología, filosofía e historia del mundo que nos acaba de compartir Miriam? Esa es la manera más sabia que yo consideraría que ustedes y yo podríamos ver este momento, porque bien podríamos escuchar a Miriam y decir: ah, va a hablar de judaísmo, yo no soy judío, eso no me interesa. Y Erika va a hablar de temazcales, a mí eso qué me va a importar, ¿no? Pero cuando tenemos la oportunidad, y lo decía yo en la mañana, cuando tienes la gentileza de abrir tu mente a nueva información
y desmenuzarla para tu historia de vida, es lo mejor que puedes hacer, porque aquel que se conoce como conocedor de todo está perdido. Entonces, estamos hablando de hechos históricos, como dice Miriam, esto nace a partir del siglo I y mucho antes. Moisés existió antes de Cristo, ¿no? Y con él toda la historia que nos has comentado antes y durante y después de grabar estos videos para ustedes, entre historias de Abraham y de David, y cuando Miriam habla de esto, de verdad que es para todos los que estamos alrededor un deleite. Y bueno, ahorita pensando en que llevamos tan solo 21 siglos a partir del cristianismo, podría Miriam decirnos cuántos milenios tiene la tradición judía por bagaje histórico. 5.788. 5.788. Ya escucharon aquí a la experta. No, yo no soy experta. No, sí. En eso no. Soy experta en la vida porque tengo muchos años. Pero la tradición judía dice que Adán y Eva eran judíos. Y por eso se habla de 5.000 y pico de años. Y en el caso también de la cultura nahuaca, estamos hablando de 5.521 años, 22 con este. Entonces, pues, insisto, esta para mí y para todos los que tengan oportunidad de ver este video, es una sola oportunidad para abrir las puertas a un sinfín de probabilidades en nuestra mente, no solo a partir del cristianismo, sino todo lo que converge a la humanidad y crecer. Porque, bueno, no sé ustedes, ¿no? Pero con las palabras que nos comentó Miriam respecto al Pesaj, me encanta ahorita de repente sentir esta combinación entre mi español y el hebreo y el irish y el náhuatl. Todas esas lenguas viven en nosotros y evolucionar con ellas es lo más lindo que nos puede pasar. Y pensando ahorita filosóficamente en las palabras que nos compartió Miriam, libertad, comprensión, compasión, paz, amor, unidad, son palabras que representan al Pesaj, representan el movimiento holístico de Aristóteles, representan la filosofía nahuaca. Y si empezamos a pensar en toda la filosofía del mundo, desde la India hasta Nicaragua, no sé, Brasil, África, y todos nuestros hermanos de todos los colores, recordando que somos amarillos, blancos, negros, rojitos, todos hacemos una sola filosofía y pues no solo venimos a reproducirnos, venimos también a producir esta comunicación y esta filosofía que nos da Miriam. Gracias. A propósito de los colores, ¿de dónde venimos? Los semitas, porque ahí viene el término semita. El término semita, y curiosamente las 3 religiones monoteístas son semitas. ¿Por qué? Porque descendemos de Sem. Noé, seguro todo el mundo sabe del arca de Noé, que Dios le dijo a Noé, haz un arca donde quepan todos los animales por parejas para que puedan reproducirse, porque va a llegar el diluvio universal para acabar con la maldad. Triste realidad, no ha acabado con la maldad. Pero Noé termina el diluvio, encuentra, no recuerdo el nombre, hojitas verdes, que quiere decir que ya la naturaleza está reinventándose, y Noé tuvo 3 hijos. Uno era Sem, el otro era Cam y el tercero era Jafet. Sem, de él descendemos los semitas, creo que de Cam de los países germánicos, etcétera, y Jafet los que poblaron África. A lo mejor es al revés, pero esos son los 3 hijos de los cuales deriva la población mundial. Sem tuvo hijos, entonces no todos los semitas, o sea, no todos los descendientes de Sem
son judíos, ni musulmanes, ni cristianos. Lo que pasa es que Sem, uno de sus hijos, que se llamó Eber, fue del que vienen los hebreos. Y de este grupo hebreo es que desciende Abraham, que es el padre tanto del judaísmo como del cristianismo como del islam. Entonces quería como completar lo que tú acabas de decir, los colores. Tú has hablado de tu piel morena y lo que eso ha significado en discriminación. Yo he hablado de lo mismo, mi piel blanca ha significado que sea discriminada, y también es interesante cómo, dependiendo de dónde estás, es donde se determina lo que heredamos como tradición. Porque yo, la imagen de Jesús, en todas las iglesias en las que he estado, y que he estado en muchas, y por eso asevero de que una parte de cada cura, es decir, los judíos mataron a Cristo, en la gran mayoría de las iglesias, la representación de Jesús es güerito de ojos verdes. Pues fíjense que no, el semita es como el árabe. El judío de hace muchos siglos era de piel, digamos, apiñonada, ojos oscuros y pelo negro. Sí, como lo soy, claro. ¿Qué pasa? Porque yo soy güerita de ojos verdes. Bueno, pues porque cuando los romanos destruyen el segundo templo en el año 80 después de Cristo, expulsan a los judíos y... Eso no me lo sabía, Miriam, otra vez. No, ya no regresa, o sea, queda esparcido el pueblo judío en absolutamente todo el mundo. Yo estuve en la India y tuve la posibilidad de conocer a judíos, muy pocos porque habían todos emigrado casi a Israel o a Australia, pero tuve contacto con judíos indios, que es la nacionalidad, porque hindú es la religión, una de tantas. Hay ya no, o creo que ya regresaron judíos en China. De repente descubrieron que hay una pequeña población cerca de Johannesburgo, que el patriarca, obviamente todos negros, decían cómo estaban llevando a cabo sus tradiciones, guardaban el sábado, prendían velas, Entonces, gentes que llegaron de Nueva York y que estaban estudiando precisamente quiénes descendían de Aarón, encontraron que este hombre africano en esta pequeña población que seguía la tradición judía sin saber que eran judíos, este hombre tenía el mismo ADN que uno de los jóvenes neoyorquinos que llegaron a investigar. O sea, tenían antecedentes familiares. Y eso pasa como a lo que está sucediendo ahora con España y con Portugal, de que están decidiendo volver a darles la ciudadanía. Y eso ya lo hemos hablado muchas veces, de Oye, que si mira, tú tienes sangre judía y si yo tengo sangre judía. O sea, ¿qué importa? Lo que importa es que somos seres humanos. Voy a ser muy escatológica, pero todo el mundo va al baño igual. Y entonces las diferencias deben ser por la decencia con la que tratamos al otro, por el cariño y el amor que se da y que no cuesta, es gratuito. Abrazar, dar calor humano es gratis y no hay valor, no hay dinero que pague un abrazo. Me encanta, sí. Pues ahorita que escuchaba a Miriam y recordando la idea de todo en concreto, todo junto, me gustaría hacer una analogía de nuestra mente y la percepción de la vida con el cuadro que tenemos aquí atrás, que es muy hermoso. Como lo podrán ver, el humano el humano, a través de su mente, de lo que conoce en su territorio, puede ver a lo mejor esta parte del cuadro, ¿no? Es un cuadro de la India. Y cuando empezamos a escuchar a Miriam, se arma otra parte del cuadro. Y cuando escuchamos hablar a Erika, otra parte del cuadro. Y cuando leemos un libro, otra parte. Entonces, yo los invito a eso, a que hagan su pintura
mental lo más amplia, lo más amable, lo más colorida y lo más fructífera posible, porque es de esa manera en la que nos vamos a poder dar al otro. Y pues este programa es para eso, para que aumentemos nuestra conciencia y le podamos regalar un poquito de nuestra vida, de nuestro conocimiento. En el caso de Miriam, pues yo no me podría imaginar una licenciatura teniéndola de docente y saliendo pero fregona. Entonces pues, y no me dejarán mentir, ella tuvo alumnos en la UNAM, en diferentes instituciones, y es de verdad una maestraza. Entonces pues agradezco tu nobleza, Miriam, por compartir con todos nosotros, conmigo aquí escuchándote en vivo y a todo color. Y pues feliz Pesaj para todos. Hag Sameach. Hag quiere decir festejo y Sameach es alegría. Hag Pesaj Sameach. Kol Tuv, que quiere decir todo lo mejor, y en español. Un abrazo, bendiciones y que todo sea para bien. Que haya paz en este país. Y en todo el mundo. En todos, pero aquí por ahí estamos. Sí. Pues gracias. Acuérdense de dejarnos sus comentarios y déjenos su like, y si les gustaría que Miriam siga hablando un poquito más de estos temas que, insisto, nos interesan a todos, déjenos sus comentarios y estaremos al pendiente. Gracias. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego.